¿Ya? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que estoy estrenando el día de hoy. Este es un podcast para poder hablar de vida y sexo, y el día de hoy tengo un invitado súper especial para mí que me gustaría compartirlo con mi audiencia, que lo conozca y desde ahí poder sacar alguna conversación que pueda ser de interés y de valor para las personas que nos están viendo y escuchando. El amigo que traigo el día de hoy se llama Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estáis? Salud, con agüita nomás, estoy cagado, weón. No, Bueno. muy bien, muchas gracias por la invitación, por esta conversación que espero que sea muy grata y bueno, tantas conversaciones que hemos tenido. Yo creo que esta ahora solo que hay más audiencia, pero hay mucho de que podemos reír, así que muy bien, gracias por invitarme. Bacán. Oye, Juanca, la idea de este podcast, de cierta manera, es empezar a compartir una conversación y que la gente se pueda llevar al final ciertas conclusiones o ciertas cosas que le hagan sentido. No se trata de que yo tenga la verdad o tú tengas la verdad, sino que ojalá que las personas saquen sus propias verdades, de cierta manera, o conclusiones de esta conversa. Así que, nada, me gustaría poder partir presentándote también un poquito de cómo nos conocimos. Yo te conocí emprendiendo, ¿cierto?, en Aperrados, Así es. en Valparaíso. Grande Cuéntanos un experiencia. poquito de cómo fue tu Sí. experiencia con Aperrados. Fue interesante cómo nos conocimos, ¿eh? Yo me acuerdo en el congreso, había un espacio, verdad. me acuerdo que fui a hacer un taller y bueno, después conversamos cuando terminó el taller y de ahí me acuerdo que me comentaste algo que querías emprender, yo también venía con la idea y bueno, cruzamos dos mundos que eran bien distintos y creamos un proyecto que era bien bonito que era Perrados por Chile, que básicamente era un modelo de innovación social que trataba de ayudar a los perros de la calle vendiendo productos en un mercado tradicional. Funcionó, creo yo. El tema, después la pandemia y otras cosas cortaron la posibilidad de continuar, pero creo yo que, bueno, queda también la relación que construimos y eso es bastante bueno. Así que también he seguido tu carrera de cerca respecto al crecimiento en la sexología y que es un tema también que me gusta mucho, así que qué bueno que lo podamos conversar también. Bacán. Sí, eso es importante que la gente sepa, como que con el Juanca tuve muchas conversaciones en Aperrado, ¿cierto? Como armando los dulces y todo lo que tenía que ver. Y en definitiva se trataba de hablar de la vida, hablar de Así es. política, hablar de como muchas variables. Y hoy día nos reúne el sexo de la vida. Y tú también eres, entiendo que licenciado en historia, entonces como que igual me llama harto la atención esa área de tu vida, porque en definitiva como que igual siempre hablamos de los procesos como históricos, de la sociedad, de la familia, de la sociología, sobre la antropología del ser humano. Todo, Entonces, todo como está que- conectado finalmente de alguna manera y eso es bien interesante porque nos olvidamos de que está conectado. Entonces, esto son evoluciones constantes del ser humano y bueno, yo creo que el sexo es un parámetro de la vida del que se habla poco en Chile, pero que está cargado de historia también, pues como... Tú venís llegando ahora de un viaje justamente de Brasil, como Sí. hace 2 o 3 días, ¿cierto? Así es. Cuéntame un poquito de cómo viste la sexualidad ya versus tal vez como la chilena. ¿Veis alguna comparación? Sí, ¿Cómo mira, fue? más que la... Yo aquí quiero diferenciar, yo me imagino que, bueno, tú también puedes aclararlo mejor, pero cuando hablamos de sexualidad hablamos de una cuestión más integral, ¿cierto? De bienestar también, de cómo también uno concibe la vida en relación al sexo. Y no solamente el sexo pensado como penetración, sino que esta atracción sexual por otro cuerpo, en fin, independiente del género. Y es súper interesante porque Chile en general es una sociedad bien cartucha, güey. Somos una sociedad que también, bueno, el clima afecta, Sí. bien abrigados, como que hay poca conexión con nuestro cuerpo. Y eso también, obviamente, nuestros padres también nos inculcan de eso desde chicos, como no hay mucha liberación respecto a eso. Ver el pelado de tu papá, tu mamá, no es muy normal. En culturas como la brasileña, en que obviamente el clima ayuda, pero todo es muy público, en el sentido de que el espacio público se ocupa harto. La desnudez no es un tema, en el fondo, como independiente del tipo de cuerpo que tienes. La Y cagó. eso es bien interesante, pues, porque son choques culturales bien profundos. Sí, me hace harto sentido lo que decís, porque yo también la vez que fui a Río, me acuerdo de haber visto a unas morochas así gigantes, incluso como con sobrepeso, por así decirlo, pero con colalés.
o con Claro. tanga, y al final te dabas cuenta de que lo naturalizaban de una manera que tal vez en Chile Exacto. mucha gente sentiría pudor o vergüenza, y ahí es como súper Eso open es, mind, en sí. definitiva como que, oye, nadie está opinando, o por así decirlo, como de manera negativa frente al cuerpo, sino que simplemente es Es la que, ¿sabes esencia. qué? Yo creo que simplemente nadie opina, weón, ¿cachai? Acá hay un tema con la opinión sobre el cuerpo que yo creo que actualmente ya es mucho menos, pero siempre hay algo ahí como, no sé, generaciones más antiguas como, oye, está muy gordita, está muy gordito, no sé, que obviamente por salud está bien, pero en el fondo si, no sé, pues tú te sientes cómodo con tu cuerpo y habitas ese cuerpo de manera natural, no hay ningún problema. Obviamente los temas de salud son importantes, pero bueno, hay estas cosas. Mira, yo creo que más que solo el cartuchismo chileno es como también los tabús que van dando, cómo nos enseñan, ¿no? Como, y si me permitís, como, mira, en la historia de Chile yo creo que han pasado varias cosas, pero eh, siempre así como desde la vida personal, como no sé, la historia de mis abuelos, ¿cachai? Como de familias grandes. ¿Cómo fue eh, la sexualidad, no sé, como en tu familia, o cómo te enseñaron o no te enseñaron Es que es una como del familia sexo? de base muy cristiana, pero Ujú, de ese cristianismo un poco receloso de hablar de ciertos tabús, ¿ya? ujú. Que es pecado, bueno, el sexo es pecado y en fondo, y aquí me voy a poner pajero quizás, pero me refiero a que cuando uno estudia la Biblia, o sea, weón, piensa Adán y Eva. Sí. Adán y Eva, por ejemplo. Eh, Adán y Eva es una metáfora, weón, del sexo, básicamente. Es el fruto prohibido, ¿qué es? Bueno, la serpiente que te... ¿Qué El es? pecado, el ¿Cachai? pecado. El pecado, pero la serpiente es básicamente el órgano genital masculino, la manzana el órgano genital masculino femenino. Hay una tentación, y como hay una traición de comer del fruto prohibido, se castiga al ser humano de por vida a básicamente como vagar y crear su propia alimentación o fuente de alimento y todo por trabajando, ¿cachai? El trabajo finalmente es como el castigo. Pero además, si uno lo piensa bien, si eso se materializa realmente, el ser humano se constituye en base al insecto, básicamente. ¿Cachai? Básicamente Es, eso. es bien problemático, de Es bien cierta manera, problemático, claro, como la si lo podría génesis. pensar, es como, claro, y eso es una crítica aquí, como, claro, pero ¿cómo? Pero efectivamente, si era Adán y Eva, procrean, después obviamente para que siga creciendo la población entre hermanos, entre tíos, bueno, es incestuoso al final, ya. Ese es un tema, entonces hay una carga en mi familia de eso, y obviamente familia abundante en ese tiempo, yo creo que el sexo era procreación, bueno, no había placer, ¿cachai? Obviamente yo creo que en la época actual, como que igual el ser humano es mucho más clara esa búsqueda entre alejarse del dolor y buscar el placer, y el sexo se utiliza para eso también, ¿cachai? Que en algunos casos no necesariamente está vinculado con el bienestar, sino que es como una válvula de escape. Qué interesante eso que estás diciendo, porque justamente es un tema que trato en terapia, que es finalmente los placeres de la vida, que puede ser, no sé, por la gula, ¿cierto? Todo. O en este caso, que es la lujuria. El mismo estímulo lo podemos utilizar para acercarnos al deleite, al placer, al gozo, o para alejarnos del sufrimiento. Sí, Y bueno. siento que es jodido pensarlo, porque en el fondo puedes tener esa misma práctica, como por ejemplo el hecho de masturbarse, en una ocasión para divertirte, para recrearte, para, en definitiva, gozarte de tu propio Claro. cuerpo, que está a la raja, pero también para evadir problemas, Sí. para evadir una conversación que tienes con tu pareja, para evadir el malestar que estás sintiendo con tu jefe, con tu Hay varias trabajo, cosas. con la vida. Es como tomarse un ibuprofeno emocional, en donde Claro. estáis callando algo y Sí. finalmente estáis reprimiendo a través de la sexualidad. Hay harto Entonces, de eso. qué interesante que el mismo hecho o la misma conducta puede tener una mirada como completamente diferente si se ve el trasfondo. Obvio. Y muchas veces, como tú dices, la religión y la cultura, sobre todo judeo-cristiana, ha visto el sexo como pecado, como algo malo, como Claro, algo eso no era prohibido, era lujuria, como algo un pecado cool. capital, como, claro, es algo que te aleja de la santidad, por así decirlo. Y de hecho, Pero- si nos vamos a los colegios hoy en día, incluso la educación sexual, te hablan desde la reproducción, pero nunca te hablan como, oye, acércate al Claro, placer. placer. No te educan No, con el placer, estáis locos, con ahora, consentimiento, ¿cierto? Imagínate lo que provocaría eso, como empezar a hablar de básicamente placer en los colegios. Si hoy día estamos recién evolucionando a entender que hay otro tipo, hay diversidad
interesante como en cómo se constituye el género y también, o sea, ni hablar de cómo el género, ¿cachai? Repercute en la manera en que se ejerce la sexualidad, ¿cachai? Que en gran parte es una construcción social. Obvio, o sea, pero entonces, pero hablar, no sé, insisto, como de cómo viven la sexualidad las personas trans o cómo viven, ¿cachai? Los homosexuales, para algunos todavía es como rechazo, ¿cachai? Porque no es natural, no sé. Pero loco, es una realidad que existe, ¿cachai? Y bueno, y presenta el sexo es parte de la historia de la humanidad, ¿cachai? Cuando dicen que la prostitución es el oficio más antiguo, es real, ¿cachai? O sea, me refiero que siempre ha estado, no sé, y si volvemos a la Biblia nuevamente, cuánto incluso personas que son simbólicas en la Biblia tuvieron tantas, no sé cuántas esposas, concubinas. Bueno, se dice que María Magdalena era la primera escort, por así decirlo, que fue enjuiciada negativamente por simplemente disfrutar del sexo. Pero también una carga muy grande a la mujer, ¿cachai? Cómo se constituye la figura del hombre que protege, que cuida, que es la cabeza del hogar, como un patriarcado, como un modelo de gobierno incluso, ¿cachai? Y la mujer siempre relegada, y cuando la mujer empieza a salir, digamos, y decir yo también tengo disfrute en esto, se le condena, ¿cachai? Se le estigmatiza y eso, pero volviendo como al tema que preguntaste de mi familia, claro, en esa transición... ¿Y dónde aprendiste finalmente? O sea, si entiendo que en tu familia, de cierta manera, no hablan, está esta carga negativa, que te lo pregunto porque muy probablemente lo que te pasa a ti, le pasa a muchos. Sí, ojo, mi familia también, o sea... Aquí... Te devuelvo una pregunta. ¿Quién fue la primera persona que te habló de sexo? Wow. Mis compañeros, no, mis compañeros, hablábamos entre pares, y entre pares que no conocían, y finalmente fomentábamos mitos y creencias respecto a cómo deberían ser los actos. Y viendo mucha pornografía, bueno, exactamente. La bomba 4 los viernes, bueno, ese día. ¿Qué eso? ¿No? La bomba, ¿no caché la bomba 4? Hay un diario que era el diario La Cuarta en ese tiempo que... Creo que ya no es de circulación impresa. La Cuarta todos los viernes me dio una mina en pelota en un póster gigante. ¿Como tipo revista Playboy? ¿O no, era una imagen nomás de... ¿Pero cuál era el sentido de esa imagen? Que el diario fuera un anexo, un regalito, un póster. Todavía los talleres mecánicos llenos... Pero no era una publicidad tipo Cristal o esta que salía una mujer... Literalmente bomba 4, una mina en pelota, todos los... ¿Cachai? Y muchas de tu generación esperaban esa imagen para poder estimularse. Wow. O no solamente mi generación, si era como común. Era, insisto, adultos también la compraban. Era parte de... pero por eso digo, como... Igual pero qué interesante porque en definitiva no habían computadores o no había internet. Pero incluso en internet, si esta cuestión terminó como hace 5 años, no 10 años, no sé cuánto, pero... no hace tanto. Entonces, claro, o no sé, como, claro, con el internet ya tenéis más apertura a otras cosas. Recuerdo, por ejemplo, claro, si tú querías acceder a ver porno, era como el video escondido en el computador del amigo mayor del hermano. O el VHS, el VHS que estaba como en donde iba a rentar las películas, no en el Blockbuster, ¿te acordáis? Sino que era como una wea fondeada atrás. Como que tenés que pasar con permiso casi, y no lo mueres mirando afuera, así que ¿verdad? ¿verdad? Y como unas luces medio oscuras, medio de colores. Pero imagínate, o sea, hoy día con el teléfono voy a estar viendo porno todo el día. Pero mira, es interesante lo que tú decís, como fueron nuestros padres los que hablaron de sexo con... Yo también tengo esa experiencia, ¿cachai? De hecho, obviamente mi mamá como que me instruyó un poco, pero desde el cuidado, como nunca desde cómo sentir placer o cómo disfrutarlo, siempre desde, oye, no tengas hijos, como a temprana edad, cuídate, usa condón, ¿cachai? Siempre como desde ser responsable. Sí, me gustaría abordar ese tema porque lo encuentro demasiado potente, porque quiero hacer una comparación. A los niños les enseñan en las escuelas matemáticas, a sumar, a restar, a multiplicar, para que cuando vayan al kiosco o a un negocio no se los caguen con el vuelto y puedan hacer transacciones y puedan ir avanzando y progresando. Pero en la educación sexual se tiene esta crítica de que si le enseño te van a estafar, y es todo lo contrario.
cuando tú aprendes sobre cualquier tema en la vida, te empoderas, tienes conocimiento y Obvio. puedes tomar mejores decisiones. Entonces, todos estos miedos infundados, que justamente vienen de generaciones antiguas, de nuestros padres o de nuestros abuelos, vienen de que finalmente si le enseñáis al niño sexo, va a terminar teniendo relaciones sexuales. Sí. Y yo creo que es todo lo contrario. Va a ser mucho más cuidadoso para poder vincularse en base al placer, que como dijimos, el sexo no es solamente penetración, sino que a través de caricias, tocamiento, Pero el nadie te enseña vincularse eso. sexo O sea, afectivamente. nadie te enseña como, o sea, no sé, por ejemplo, hoy día lo hablo con mis primos chicos, como ya una relación más de amigos, ¿cachai? Pares, aunque tengan muchos años menos que yo. Pero, por ejemplo, hoy día tengo la herramienta y me gustaría que alguien lo hubiera tenido en su momento, para ser más cauteloso en decirte, mira, está bien, no te cuides, o sea, cuídate. Pero también hay placer en eso, ¿cachai? Como, y eso, insisto, esa carga también va muy vinculada, insisto, a estas cargas familiares, como medio tabú de que el sexo es para reproducirse, nadie habla del sexo por placer, ¿cachai? Sí. Familias numerosas, obviamente esto también limitado por el nivel socioeconómico, ¿cachai? O sea, en Chile lo vemos, hoy día, bueno, en la clase también sea, pero mayormente es más visible en las clases bajas de niñas o niños dejando embarazadas a menor edad, temprana edad, 15, 14 años, a sus parejas, ¿cachai? O no sé, o otro tipo de cosas, pero es súper complejo porque eso se puede prevenir. Pero no sé, o sea, por ejemplo, a mí, la primera persona que me habló realmente cómo era la cuestión, así como andar en la guagua casi, Ajá. fue una tía que trabajaba en servicios hospitalarios, ¿cachai? Bueno, Como un contexto que estaba vinculada a la vinculada. praxis, por así Sí, decirlo. po, pero bruto, pues, weón, como... ¿Qué te decía? ¿Cómo qué cosa? No, casi, me acuerdo, nos sentó con mi primo chico. 3 años de diferencia entre los dos. Y casi Atlas, weón, y bueno, ahí está la vagina, está el pene, como todo muy, muy directo, ¿cachai? Wow. ¿Y cómo fue esa después- experiencia? y- ¿Fue choqueante o la agradeces como Mira, yo fue lo bonita? agradezco porque, claro, fue la primera persona que nos sentó y fue Ajá. transparente en el acto, ¿cachai? Como en contarnos. Fue una clase de educación sexual, básicamente. Ajá. Pero claro, fue chocante Aguante porque, tu tía. porque igual de cero, de solo la experimentación como o las cuestiones que había con tus pares, ¿cachai? A conversaciones o ideas que uno creía del sexo, a pasar ya a hablar como de lo duro. Igual es como, son dos mundos. Y después, claro, recuerdo ahí como, y ahí tienen condones, weón, y casi recomendado que no pase nada. Y unos condones, weón, tigre, Sí, una weá así. Como los del consultorio de hoy en día. Sí, po. Pero que funcionan súper bien, en definitiva. Funciona, todavía lo entregan, de hecho, pero es súper interesante eso, cómo es la historia de nuestras vidas y que también para los espectadores. Como pregúntense, ¿cómo fue su primera experiencia hablando de sexo con la persona más cercana de su familia? Sí. ¿Cachai? Si hubo o no hubo, O no porque hubo. en ambos casos También. va a haber una consecuencia. O sea, finalmente si te enseñaron o te dejaron a libre albedrío, por así decirlo, porque al Obvio. final el ser humano yo siento que igual va a aprender, pero puede aprender a través de ensayo y error. O sea, ¿cuántas personas pierden su virginidad como solo con la idea de lo que vio en porno? Muchos amigos, bueno, Sí. conversados, ¿cachai? Versus otros que fueron más abiertos y otros que también familias demasiado abiertas en la temática. Sí, compartiendo la mesa y no sé, pues, bueno, Sí. experiencias con exparejas, con su familia, así como que el hermano tiró el fin de semana y contando el detalle en la mesa el domingo. Y como que igual ya, ¿cachai? Pero uno se pregunta cuál es el parámetro apropiado. Po. Como Sí. yo creo que no hay parámetro apropiado, simplemente es hablarlo con naturalidad, Sí. teniendo ciertos como cortapisas cuando a alguien le moleste. ¿cachai? A mí me gusta como, más que llamarlo como perder la virginidad, me gusta decir de que uno gana en experiencia. Porque más que perder, ¿cierto? Como, oye, Claro. de nuevo, desde esta como mirada, más desde el castigo, es como, oye, te estás adentrando, no estás perdiendo nada, Claro. estás como adentrándote. Tú, desde ese punto de vista, como sientes que desde esta adolescencia, desde tu tía, has ganado experiencia, no sé, sabiduría, por así decirlo. ¿Cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo fue tu camino después? Como después de este tema de familia. ¿Fue por las O sea, tuyas, por leer, te has educado, no, fue- buscar en internet? Después ¿Cómo fue lo has bien hecho? autodidacta todo. Como también conversaciones con amigos, cómo había sido su experiencia. Muchas mentiras en el camino, bueno, porque uno igual, ¿Sí? claro, chico, cómo fue tu primera experiencia sexual y lo comparte con amigos, pero nunca es tan como lo cuentan, Sí. ¿cachai? Siempre hay algunas cuestiones ahí que
que son propias de la primera vez, que inexperiencia, porque por mucho que tengáis el manual, obviamente tenés que también sentir la conexión con la otra persona, el nerviosismo que hay, ¿cachai? Como si le gusta o no, cuánto le duele o no, hay como muchos factores entre medio. La cuestión no es como un punteo de ideas, ¿cachai? Y uno aprendiendo con la experiencia, con la práctica, por repetición básicamente, pero también preguntando y teniendo esa conexión con la pareja para saber qué le gusta. Y eso cuando uno es más chico no lo entiende, porque siento yo como que también en general hay una carga como por ser hombre que es la búsqueda como de tu placer primero, ¿cachai? Y eso tú en el camino tenés que ir aprendiendo. Sí. O no sé, como si sacaste un orgasmo, le hiciste todo, eres más bacán, ¿cachai? Pero eso no necesariamente es entregarle placer a la otra pareja, a tu pareja. No, y de hecho eso lo veo mucho en consulta, que muchos hombres, por ejemplo, se sienten insatisfechos porque no logran la satisfacción de la otra persona. Pero en definitiva, el síntoma es el ego. Claro. No sé si me explico, es porque no la hago, por así decirlo, como venir o múltiples veces venirse, que sería como una multiorgasmia. Y en definitiva ahí empezamos a trabajar, que el placer es propio, que lo tienes que conocer, que lo tienes que comunicar, pero no eres tú única y exclusivamente el responsable, por así decirlo, de gestionar ese placer. Tú eres un apalancador, pero de aquella persona, hombre o mujer, que ya se conoce previamente. Es que hay una carga gigante para los hombres, como este concepto de tener que rendir, ¿cachai? Y eso es lo peor para el sexo, porque, y esto lo vamos a ir viendo en siguientes capítulos, pero el sexo le gusta sentir, es como comer, es como ver una puesta de atardecer. Bueno, tú no estás pensando en lógico, en raciocinio. Si pasa eso, se generan disfunciones, disfrutas menos, te alejas del placer. Sí, pero ahí es donde tú, como muy bien lo dijiste al inicio, como el placer está vinculado al bienestar, ¿cachai? Sí. O al malestar. O al malestar. Porque claro, o sea, tú tienes una expectativa, por ejemplo, de cumplir o rendir o como quieras llamarlo, y si esa expectativa no se cumple, te frustras. Sí. Y por lo tanto no disfrutaste. Aunque, por ejemplo, no sé, esta concepción de que solo hay sexo con orgasmo, ¿cachai? Claro. Cuando en realidad el sexo es básicamente sentir, y es la relación entre dos cuerpos, ¿cachai? Sensaciones. Sensaciones que pueden ser con ropa, sin penetración, pueden ser masturbatorias, pueden ser de cualquier tipo, ¿cachai? Es más, hay gente que siente otro tipo de placer por los oídos, no sé, hay zonas erógenas que cada uno tiene, ¿cachai? Distinto identificado. Entonces, qué bacán, y qué bueno que salgan estos conceptos, porque los voy vinculando también como a terapia, a lo que vamos viendo y familiarizándolo con las personas que nos están escuchando. Y algo esencial que me gustaría que todas las personas pusieran de cierta manera como relevancia es entender tu mapa erógeno. Claro. Tu mapa erógeno es distinto al mío. Por lo tanto, como dijiste, este cariñito en la orejita puede que a mí, me haga realmente como generar mucho placer y a ti no. Y no es que estés mal tú, es que tú tal vez tienes otras zonas con las cuales te has sensibilizado y conectado la conexión mente-cuerpo para poder ir sintiendo placer. Así es. Entonces como que complejo. Se trata de, pero fíjate, un mapa erógeno es literal, es como descubrir esas zonas. Esta es una pregunta que quizás no la gente se ha hecho, pero voy a generalizar, sin una cuestión particular. ¿Ustedes creen que sus abuelas, alguna vez, estoy hablando de personas que hoy día deben tener 80, 90 años, alguna vez sintieron un orgasmo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y lo digo porque, por lo mismo que estamos hablando, porque como el sexo estaba concebido para la procreación, para constituir familia, que es muy distinto ahora, porque además la dimensión de familia está media desdibujada ahora. Pero eso, o sea, se montaba, se iba y listo, ¿cachai? Embarazo, y no sé, pienso en personas que estuvieron la mitad de su vida embarazadas. O sea, a ver, no nos vayamos tan lejos, Juanca. El siglo pasado, alrededor del 50 al 60, que justamente cae con esta fecha como de nuestro abuelo, hasta esa fecha los médicos veían a las mujeres que tenían, entre comillas, histeria como diagnóstico. ¿Sabes lo que le hacían? Una masturbación con un juguete en ese momento inicial y finalmente como que las relajaban. Y eso era diagnosticado como una enfermedad, como algo negativo. Y en definitiva, a través del orgasmo que
vamos a ir explicándolo con los siguientes capítulos, pero de momento veámoslos como simplemente la definición de una liberación de una tensión acumulada, Claro. punto. Entonces, la gente está tensa por diversas razones de la vida y finalmente se genera esa liberación psicológica, física y mental. Entonces, eso que en su momento era como tú tienes un problema, simplemente las mujeres querían vincularse de una manera mucho más cercana o placentera, pero se veía como Sí. algo negativo, como que tenías que ir al médico de cierta manera a generar O esto. sea, yo encuentro lo más notable de todo lo que ha pasado como a nivel de sociedad chilena, Ujú. es que obviamente hay una mayor apropiación por parte de las mujeres respecto a ciertos temas que normalmente eran vinculados a los hombres, ¿cachai? Y eso está súper bien, porque en el fondo, obviamente ahí también va con la nivelación de fondo de acceso a ciertas cosas, de sacarnos este tabú que solo hay temas de hombres y mujeres, y no de mujeres, ¿cachai? Como, insisto, como el feminismo ha hecho una muy buena pega ahí, Sí. ¿ya? Porque hay más conciencia de, pero por supuesto hay mucho más, porque yo creo que estos son choques generacionales, güey, como esa es la profundidad de las cosas. Cómo tú concibes lo que es la sociedad en su conjunto y el sexo involucrado, las drogas, otras cuestiones, ¿cachai? Las armas quizás, cómo lo conciben nuestros papás y cómo lo concebimos nosotros desde todo lo que hemos vivido, ¿cachai? Con las personas que nos hemos involucrado, cómo nos han formado, qué nos han preguntado, ¿cachai? Eso, las cargas también relacionadas a cumplir o no respecto al rol que se supone que tenemos en la sociedad. Antes el rol de la mujer era procrear, bueno, como derechamente, cuidar a los hijos. Estoy hablando de zonas, o sea, cuando Chile estaba creciendo, el siglo XIX, inicio del siglo XX, como hoy día ya es otro Chile, ¿cachai? Sí. Con otras miradas. Las personas han podido salir del país también, tener otras miradas de la cultura, de la identidad, y vuelven con eso a generar tensiones. A mí me gusta eso. Y por eso es tan importante lo que estamos hablando, Juanca, y llevarlo tal vez desde la teoría, que se habla Claro. como del género es una construcción social. Ya, pero ¿qué significa eso? Significa lo que estamos hablando, que el hombre tiene determinadas características y la mujer tiene que Claro. desempeñarse de otras maneras. Y en definitiva tenemos que romper con esos estereotipos o con esos esquemas y finalmente entender que somos seres Bueno. deseantes, seres sexuales, seres que Mira. buscamos inherentemente el placer. Imagínate, pensemos en nuestras mamás, ¿cachai? Te va ligado, porque claro... En nuestras saludo mamás a de mi manera mamá. erótica. No, pero me refiero a cómo ellos Sí. vivieron o viven su vida sexual, po, Sí. en distintas etapas de su vida, porque por ejemplo... Y buenísimo tema ese. Bueno, Las personas adultas mayores también la sexualidad. Obvio, que pero- se piensa que se ha perdido. Se pierde, pero bueno, tú por ser mamá perdiste tu capacidad de Exacto. sentir placer, pues, como, ¿cachai? Y eso se cruza también como la experiencia que tuvieron algunos, yo no la tuve, igual de haber sido muy traumático, pero de, por ejemplo, ver a sus papás tirando, pues, Sí. ¿cachai? ¿Qué significa eso? Algunos, incluso yo creo que en algunos casos eso aceleró que hablara la familia Sí. como, oye, esto es como de aquí eran los niños, ¿cachai? Pero, Claro, es que dependiendo de los estímulos vas finalmente conversando de aquellas cosas. pero en el fondo la maternidad es un paso de la vida, ¿cachai? Sí. Obviamente que hoy día incluso las personas deciden o no dar ese paso, ¿cachai? De vivir la maternidad o no. Pero si eres mamá, tu vida sexual no termina, pues, bueno. Se Exacto. complica obviamente porque tienes que buscar otro espacio con tu pareja, no sé. Pero finalmente son personas que siguen sintiendo deseo sexual y... Cacha que ese es un temazo. Leí hace un tiempo una investigación que decía de que en promedio, como mínimo, debiesen pasar 6 meses post, ¿cierto? Por así decirlo, como desde que ya tienen al hijo, para tú poder volver a conectar con tu cuerpo. Pero te estoy hablando así hormonalmente, hay mucha progesterona. Si la pareja, en este caso, si fuese un hombre, está súper vinculado en el proceso, también va cambiando sus Claro. niveles de testosterona, pero eventualmente vuelven. Y obviamente, como lo hemos dicho en este podcast, no se basa solo en el coito o en la penetración, No. sino que empezar a sensibilizar y a... Es que piensa, el cuerpo te Obvio. cambia, es súper cuático. Por lo tanto, es como, oye, empezar a adaptar a tu cuerpo, a tus circunstancias y desde ahí vincularte con ese placer que muy probablemente ha cambiado tu cuerpo, tu mente, Cambió tu todo. emoción, o sea, cambió todo. Entonces, empecemos a reconfigurar de cierta manera o armar este Es puzzle de nuevo. reencontrarse. Lo mismo pasa con las personas que están embarazadas, weón. Sí. Si igual, imagínate 9 meses, loco. Sí. ¿Cachai? Con con alguien que está creciendo en tu Sí, guata. es un buen llamado, que Como- no hay que desesperarse o pensar o poner una presión que
no sé, Pero a hay los 2 gente meses o a los 3 pero meses sí, tienen hay que hay acto volver a la sexual- actividad que tenían antes. Hay acto sexual con el embarazo igual, bueno, incluso, Exacto. ¿cachai? Como Diferente, tal vez. es diferente, más cuidado quizás, no sé, yo nunca he estado con nadie que está embarazado, pero me refiero que, pero no es que no exista, ¿cachai? Entonces te fijáis, hay tantas cuestiones que son naturales, pero como que acá se esconden, weón, como que Sí. las tenemos ahí, no sé, ni siquiera nos preguntamos si pasa, ¿cachai? Es como, no sé, po, y hay mil cuestiones más, por loco, como lo mismo, nuestros papás, no sé, pues como todavía se masturban a la edad que tienen, ¿por qué no, po, weón? ¿Cachai? Sí. Entonces Tú, son puras cuestiones que no están vinculadas necesariamente a la educación, sino también a cómo se han constituido la forma de comunicarse de las familias, ¿cachai? sí. Y eso tiene una carga en nuestros abuelos, en Me nuestros encanta antepasados. este tema que estamos hablando, Juanca, porque vinculándolo un poco como a la historia de las personas, estamos sacando como conclusión de que cada persona va a tener una biografía sexual única e Claro. irrepetible. Incluso si uno Todo. tuviese un hermano o un primo, va a ser distinta, porque Todo. naciste en segundo lugar, en tercero, en cuarto, y eso te va a hacer hablar y vincularte Bueno. sexo-afectivamente O sea, de una manera completamente Por diferente. ejemplo, hay muchos que el hermano mayor o hermana mayor toma el rol de contarte, po, Exacto. ¿cachai? Cuando tenía hermano. Claro. No sé, po. Pero es todo un tránsito, como tuve que decir, como, mira, otra vez lo hablábamos. Ya, nosotros nacemos, ¿cierto? Y hay una etapa de nuestras vidas que estamos muy vinculados al cuerpo de nuestras madres, po. Sí. En el amamantamiento, en la cercanía, generar el apego, qué sé yo. Después uno se vuelve un poco más independiente y va experimentando después con la adolescencia las primeras cosas, como nace la pubertad, bla, bla. Después primeras novias, ¿cachai? Como, y ese tránsito ya, ¿quién te contó cómo aprendiste lo que era el sexo, cómo lo descubriste, cómo descubriste tu cuerpo, la masturbación, cómo, ¿cachai? De dónde viene la guagua, Es etcétera. muy bacán porque vais conectando con cuál es Todo. mi identidad sexual, Exacto, po. cuál es mi orientación. Todo. No, Después no ya- es como que naciste con genitales masculinos, eres No. hombre y finalmente tienes que morir. Que esa es como, claro, po, pero y ahí es donde está el problema, que se lo otorga un rol. Sí, po. Cuando no es así, pues, ¿cachai? O sea, el hombre no O sea, puede... el rol se va co-construyendo pero, bueno, hay carga- constantemente. el hombre no puede ser, por ejemplo, sentir, por ejemplo, placer anal sin ser homosexual, weón, Claro. ¿cachai? Esa es una carga O sea, cultural. me encanta ese weón. tema porque lo veo ¿Cachai? justamente en terapia y le digo siempre a todos los hombres, el ano de un hombre gay es el mismo, o sea, no es como que tiene diferentes terminaciones Claro. nerviosas Es que el biología, de weón. un hombre heterosexual. Es muy distinto que el primero pueda vincularse Claro. sensitivamente con ciertos estímulos de placer y el otro con displacer. Pero ojo, también este es nuevamente es un mito, porque hay muchos Mito. hombres heteros que Que sí se sienten vinculan placer. y muchos hombres gay que no ¿Cachai? lo hacen. Entonces la ¿Cachai? pubertad es, yo creo que es mucho más abierto que conversar estos temas también. Hay, no sé, por ejemplo, este mismo podcast, hay muchos que quizás les hace sentido teniendo una edad menor. ¿Me entendís? Como hay otras herramientas. Antes teníamos que el Atlas, weón, y los videos porno escondidos en Blockbuster, weón, y no sé, y la experiencia de nuestro amigo. Entonces, claro, la pubertad la pasáis así, y bueno, te encontrarías con tus primeras experiencias sexuales, ¿cachai? Puta, weón, lo primero es como ya con la carga que tengo que cuidarme, ¿cachai? Y todo lo demás que implica eso, como... y también se va asociando a yo siento la maduración sexual, no solamente a tu experiencia, Sí. también al poder adquisitivo que hay teniendo en el tiempo, pues, weón, ¿cachai? No sé, pues, weón, antes los condones obviamente costaban 4 o 3 lucas en la caja, y era complejo comprarlo en el colegio, te lo compraba tu familia, bueno, no sé, y después tenés más acceso a otras cosas, no sé, pues uno va creciendo también a medida que... Sí. Pero lo que quiero decir es que finalmente, efectivamente, la experiencia sexual de uno, la biografía sexual, está muy cargada por los temas familiares, por la cultura que tenemos. Por los elementos por la sistémicos, identidad, los por- hermanos, los compañeros, el todo. colegio donde te criaste, etc. Me gustaría recalcar un punto súper importante que dijiste, Juanca, que es la biografía, la historia, las experiencias que vamos teniendo, el conocimiento o desconocimiento a través de Claro. películas porno, etc. Pero finalmente te lleva a un concepto que a mí me gusta mucho, no sé si a ti te hace sentido, sé que suena poco cool, pero a mí me gusta mucho, que es la sabiduría. La sabiduría es conocimiento, más experiencia, más calle, todo Claro. lo que te ha pasado, meterlo en una juguera y finalmente tener sabiduría, Claro. práctica. No es solamente conocimiento, no es Claro. La intelectualizar. pregunta es cuándo se logra, po. Es que es el punto, No sé, yo creo ¿se que es logra una realmente? constante. Yo no sé, po, creo que...
No, yo no creo de que tú llegas a una edad y dices, ya me las sé todas. Yo creo que es una constante, pero finalmente aquellas personas o individuos que buscamos como meta, como propósito, la sabiduría sexual o en cualquier otro ámbito de la vida, o sea, sabiduría en lo que sea, igual es es como... otra carga, pues, weón, porque finalmente el que la busca, no sé, yo creo que nadie quiere ser testimonio, pues, weón, ¿cachai? Pero ¿cuántos de tus pacientes, por ejemplo, tienen esa carga y llegan acá porque no cumplen no cumplen ese objetivo? Pero Pues, por lo mismo, la sabiduría ¿cachai? te hace tener en cuenta lo que te gusta, lo que no te gusta y Pero finalmente eso es decir... como probar. Exacto. ¿Para qué? Para que finalmente la tengas clara, Juanca. Y Claro. decir, ¿sabes qué? Soy tan sabio, soy tan capo sobre todo lo que he visto y lo que me ha repercutido Pero en mi sabia cuerpo. también. Exacto. Sabia también. Sabia también. Y en definitiva decir, oye, me hace sentido, no sé, vincularme a través de la masturbación, del sexo oral, del coito, de la penetración, de masajes y caricias, de qué manera me quiero vincular, cuánto es lo correcto, cómo quiero hacerlo, con cuántas parejas, me explico, o sea, son Sí, bueno. varias subpreguntas que finalmente Obvio. tú Pero tienes que que está- responder en base a tu sabiduría y no a un canon o a un prototipo Exacto. que en base a lo que hemos estado conversando. Y obedece las etapas de la vida, pues. En el fondo, mira, es ya, nacemos, ya lo que hablé antes, Creces, te desarrollas, crecemos, desarrollamos, novias, ¿cachai? parejas. O parejas, mucha experimentación, te asientas, te casas, como O no, estamos hablando... por lo mismo, por la por eso. sabiduría. O no me caso, o no Pero estamos quiero hablando tener como hijos. de, claro, lo clásico, tradicional, dale. ¿cachai? Te casa, y el fondo ahí, si te casas o no, ya, pero igual, si buscas la vida en pareja, en el fondo, ¿cachai? Ajá. También ya tienes ciertos parámetros de conocimiento de la otra persona, lo que le gusta o no, ¿cachai? Como que igual te chancháis un poquito, ¿cachai? Como esa sabiduría, en el fondo, ¿por qué está dada? Te sientes cómodo, te sientes cómoda, ¿cachai? Porque a lo mejor yo ya conozco el cuerpo de mi pareja, conozco lo que le gusta y con eso estoy feliz, pues. La cuestión pasa cuando, por ejemplo, hay personas que terminan esas relaciones, ¿cachai? Y hay otra etapa de la vida, que en el fondo es el post, porque es otra búsqueda y empezar de nuevo, Sí. Cuando, no sé, estuviste 9, 10 años en pareja, Sí. ¿cachai? Y es como, ¿cómo está ahora la cosa? Pues bueno, ahora con Tinder, loco, con Sí. muchas otras formas. Muchas ¿cachai? personas se sienten obsoletas y tienen que volver a entrar al Eso. juego y es como decirse, hey, ¿estaré vigente o no? ¿Cachai? ¿Tengo las competencias, por así decirlo, para salir al mercado Entonces, y poder vincularme con otras personas? no es ¿Seré fácil. cazador o seré, de cierta manera, alguien que quieren que Pero me busque? también tu confianza, pues, ¿cachai? Sí. Para las mujeres, para los hombres, volver al mercado, bueno, como, no es algo fácil, ¿cachai? Sí. Y bueno, después si seguir las circunstancias de la vida, cuando llega la vejez, ¿cachai? Cuando llega como ya eres una persona mucho mayor, lo mismo, ¿cómo vives tu sexualidad? Sí. ¿Por qué? O sea, los abuelos, ¿por qué no? Como, de hecho, la sexualidad de los abuelos creo que es mucho más intensa que de la que uno piensa. Pero eso es como, no sé, De hecho, con sí, menos se- trancas, se- menos se- trancas del cuerpo. Me encantaría traer a una persona de la tercera edad para poder hablar de este tema y justamente lo que yo he visto en consulta es de que como ya es como tu última chance, fíjate, donde hay más consumo de sildenafil, Viagra, es en la tercera verdad, edad. Las mujeres Sí. muchas veces ya pasaron la menstruación y como que ya no tienen un impedimento biológico y por lo tanto como que se permiten porque al final de la vida, y esto lo demostró un estudio súper interesante de la Universidad de Harvard, uno se arrepiente más de las cosas que no hizo. No de las que hizo, sino de las que dejó de hacer. Entonces, si tu Claro. infancia, si en tu historia, si en tu adolescencia, si en tu gran parte de tu vida casada con una pareja, viviste la sexualidad de una manera tradicional, cohibida, cuando está ahí en las últimas como que es ahora o nunca. Entonces, como Claro, que mismo, me permití. lo que Sí, venga. sí. Entonces, Póngale nomás. es súper interesante. Sí, pero tiene la misma raíz, bueno, el autoconocimiento del cuerpo y también cómo mi cuerpo se vincula con el otro desde Sí. un vínculo, la confianza o qué sé yo, como el alcohol, bueno, otras cosas que te permiten Sí. dar ese paso, ¿cachai? Sí. Porque obviamente cuando, por ejemplo, no sé, porque uno en un carrete, bueno, andáis ya hueveando, te Ujú. curáis, no sé, como que la búsqueda del sexo penetrativo, ¿cachai? Sí. Pero, por ejemplo, cuando uno se da la paja de tener una cita, de conocer más en profundidad a la persona, generar otro tipo de conexiones, es otra búsqueda, ¿cachai? Y que quizás toma más tiempo, pero también está relacionado con el vínculo emocional, ¿cachai? Entonces la pregunta profunda es como, ¿cuándo es solo sexo?
y cuándo ese sexo es parte como de una cuestión más integral que es bienestar sexual. Me encanta. ¿Cachai? ¿Cuál es la barrera? Po? ¿Por qué me puedo sentir feliz simplemente teniendo muchas parejas sexuales? Y por eso es tan importante conocernos. Creo de que es lo más importante, de hecho, en la vida. Conocerte a ti mismo y saber finalmente tus gustos y tus preferencias. Porque dijiste algo súper clave. El sexo no es solamente físico, no es solamente dos cuerpos frotándose o friccionándose de una determinada manera, sino que también uno se puede vincular a través de la demisexualidad, que sería la atracción, a través de los afectos, a través de la emoción, a través de una profunda conexión emocional. Hay personas, Juanca, que he conocido, que no pueden tirar si es que no hay un lazo emocional, si no confío en ti. O hay personas que, por ejemplo, son más bien sapios sexuales, que tal vez no es lo relevante la emoción, pero sí la admiración. Entonces, este es el típico ejemplo de una alumna que se enamora de un profe, que tal vez no es tan guapo o agraciado, pero sí, wow, lo admira tremendamente en alguna área de su vida. O alguien que toque un instrumento, o alguien que sea muy buen deportista, o alguien que sea un rockstar, ¿te fijas? Como que eso también calienta y prende. Entonces, yo siento que lo importante es de que tú, a una determinada edad, digas, ¿qué es lo que me está pasando? Tal vez en un momento de tu vida va a ser mucho más importante el cuerpo. Y te va a gustar el cuerpo. Y el cuerpo no hay que demonizarlo como algo malo, que eres superficial. No, tenemos cuerpo, o sea, no podemos negarlo. Pero tal vez en otro momento, en otras circunstancias, con tu misma pareja, te importa mucho más lo afectivo, lo emocional. Y en otra, te interesaría más una conversación. Y eso te prende, y eso te lubrica, y eso te excita. Más que solamente ir a un motel o a una cama con... Hoy día hay más conocimiento de cómo se habita el cuerpo y cómo se habita el cuerpo en relación al sexo, ¿cachai? Y insisto, como quiero ser muy... hacer énfasis en cómo las mujeres viven la sexualidad, ¿cachai? Insisto, la historia del hombre es fácil, ¿cachai? Bueno, ahora, debo decirte, yo atiendo a muchos hombres y también muchos tienen este estereotipo de rendir, que tú lo dijiste. Y ahí se genera la somatización de la disfunción. Porque si no rindes, y si no la tienes dura, y si no estás erecto, finalmente eres un poco hombre. Cáchate. Pero bueno, mira, te digo, no sé, totalmente yo no tengo estadística, pero ¿cuánto ha subido, por ejemplo, la compra de juguetes sexuales? ¿Cachai? Altísimo. Porque hay menos tranca, ¿cachai? Porque la mujer habita su cuerpo de otra manera. Tiene una mirada en relación al hombre de otra manera. No sé, hoy día no es tema como, por ejemplo, ser mamá sola, ¿cachai? El rol de la maternidad no está asociado a una familia, un hombre hoy día. Está asociado al querer ser o no mamá, ¿cachai? Una medida muy única de tu cuerpo también, de cómo se quiere usar. Y por eso te digo que hay una apertura gigante y es como una revolución que se nota poco, pero que también está vinculado como a los patrones de consumo, hay muchos indicadores de eso. Insisto, los juguetes sexuales es un caso nomás, pero el uso del Tinder, el uso, qué sé yo, como quién toma la delantera, en quién invita a la primera cita, quién pide pololeo, quién pide matrimonio. Bueno, ¿quién paga? Que eso también va correlacionando. Yo encuentro la raja, cómo se van vinculando. Como, hay ciertos esquemas que se rompen, por mucho más como este concepto de caballero o no caballero, da lo mismo, como... son sensaciones, formas de actuar y también te lo manifiesta. Las mujeres son mucho más directas y dicen, ¿sabes que no me gusta esto? Como dividamos la cuenta, no sé, ¿cachai? Sí. Bacán, como, entonces yo tengo concepción de eso. Me encanta, porque más encima hoy día estamos con el feminismo, con la igualdad, ¿cierto? Como de cierta manera, no todos obviamente, pero como buscando una igualdad o una asertividad, mejor dicho, dentro y fuera de la cama. O sea, conocerse, pedirlo y finalmente que no pasa nada. O sea, no es malo finalmente ser claros, no ser ambiguos, no suponer. Hay un tema así porque nosotros volvimos a una burbuja, Hay gente de nuestra edad, como, no sé, que pasó por la universidad o qué sé yo, tiene estas conductas un poco más. La gente que es nuestra mamá o qué sé yo, les cuesta asumirlo, porque obviamente vienen con la otra generación encima, ¿cachai? Y mucho de la culpa también. No sé, pues yo soy, por ejemplo, hijo de madre soltera y fue todo un tema en mi familia en su momento, Si esa condición se diera ahora, te importaría lo mismo, ¿cachai? Y las generaciones más chicas vienen con otra carga, que es la carga mucho más desde Están súper abiertos de mente. Y también sobreestimulados, ¿cachai? Entonces, como claro, el otro día hablaba con mi primo que tiene 15 años, como hablamos de las personas trans en su curso.
¿qué importa, weón? Es como, sí, hay una persona trans en mi bolso y Si los problemas ¿cachai? se lo hacen los adultos, Eso. que proyectan sus propias inseguridades en los niños. Eso. Pero un Me da niño tiene mucho. plasticidad cerebral, entonces lo que el niño ve, el niño lo normaliza, En porque todo. está haciendo. Pero claro, hay que tener más Sí. cautela en cómo se transmite, ¿cachai? Porque tenéis mucha más oferta hoy día, Exacto, ¿cachai? Tenéis mucha más oferta que nosotros no teníamos exacto. y que ahí es donde está lo complejo, Sí, y ese ¿cachai? es un temazo porque nuestros papás o las generaciones adultas, finalmente su Tinder era la cuadra o era el barrio. Hoy día el No, Tinder weón. es redes Incluso sociales, mi mamá para Instagram. pelear, weón, tenía que, no sé, ir a la esquina y Sí. como casi mi abuelo viéndola, weón. Sí. Como, no, nada, weón. Pero eso Cero- también nos lleva a una cultura de el reemplazo, lo desechable. Entonces Obvio. sería bueno profundizar, yo creo que también esto en otro capítulo. Juanca, cuéntame un poquito para ir cerrando. ¿Con qué mensaje te quedas o qué te gustaría como transmitirle a las personas en base a lo que hemos conversado? No sé si hay algo que te gustaría como profundizar o algún mensaje que te gustaría como dejar Sí. sobre la mesa. Bueno, yo estudio historia, entonces me gusta mucho cómo siguen los procesos Sí. en general y la evolución de las sociedades. Insisto, Quieren sacar la historia de los colegios, había escuchado. ¿sacarla? ¿Sí? No, ¿O difícil no? la saben. Quizás hay algunos la educación sigue así. Ah, ya, Bueno, pero perfecto. lo mismo pasa con la educación sexual. Hay una tendencia ahí como a no hablar del tema, creo yo que es un error. La educación es la base finalmente, es la comunicación, es mucho eso. Entonces, como claro, eh, nosotros igual venimos con ciertas cargas, pues, cargas que son generacionales, son de cultura, insisto, de cierta identidad que obedece a la época que nos tocó nacer, ¿cachai? Y hay todo un contexto ahí que nos permea. Romper eso y entender que las cosas van cambiando es lo difícil, pues, ¿cachai? Yo admiro mucho como a mamás que se han podido dar cuenta, por ejemplo, cuando un hija, hije le dice, mamá, soy lesbiana, soy homosexual, Sí. vivo de esta manera mi vida, ¿cachai? Y son capaces de no juzgar, sino que tener la apertura de acompañar. Por mucho que eso les genere un dolor profundo probablemente, ¿cachai? Como, porque no es lo que ellos acostumbran a entender como normalidad, pero lo hacen. Entonces, en eso como el ser humano es capaz de aprender siempre, ¿cachai? Ahora, yo creo que hoy día vivimos en una sociedad hipersexualizada igual, donde también hablamos de estereotipos y eso también afecta a Sí. cómo se ve la sexualidad. Y eso en relación al cuerpo, en relación a, a- a- vivimos en un periodo de abundancia, por lo tanto la delgadez, ¿cachai? Es la figura de hermosura. En la antigüedad era la gordura, porque había Sí. escasez, pues, weón. Entonces, Qué como, interesante. ¿cachai? Había escasez, la gente gorda era la hermosura. Es que es lo raro, primada. finalmente es como lo que destaca. Acá vivimos en un periodo en esta social menos que hay abundancia, entonces es la delgadez lo que permea. Y también un estereotipo como de raza, incluso de la belleza blanca, alta, ojos azules, del hombre alto, rubio, ojos azules, ¿cachai? Que es el estereotipo del comercio, la publicidad. Pero eso no son los cuerpos reales, ¿cachai? Sí. Yo creo que la invitación es a entender cómo habitar nuestro propio cuerpo y desde ahí, entendiendo estas cargas culturales que tenemos, ver cómo queremos proyectar la relación de mi cuerpo con otro. Me encanta. ¿Cachai? Y en relación a eso es eso, entenderse, comunicación, y no es fácil, güey, ¿cachai? Yo lo digo como, yo ni siquiera sé si lo aplico, güey, ¿cachai? Es como, tengo una relación igual larga ya, pero son temas que uno siempre va como en el camino dándose cuenta y cuesta conversarlo, pero ya pasáis una barrera, después pasáis la otra, ¿cachai? Y interesante, como te digo, yo creo que estamos en un buen pie como sociedad en que la apertura de hablar de sexo como desde el bienestar, Bueno, estaría bueno empezar a hacerlo, no solamente con esta carga que es de lo malo que es el sexo, weón, sí. ¿cachai? Desde la mirada muy judeo-cristiana de la culpa, weón. En realidad no. El sexo es parte de la vida, weón. Es como comer, como ir al baño, como Exacto. el ser humano es una práctica que alguna vez en la vida lo va a hacer y si no lo hace es por decisión, ¿cachai? Porque es natural sentir algunas cosas cuando tú vas creciendo, Sí. las hormonas, sentir atracción por otro. Entonces eso, la invitación es simplemente a reconocerse, weón. Me quedo con eso de la importancia de la historia,
porque Sí, es importante, entendiendo. o sea, saber de dónde venimos, saber de dónde vienen estas creencias y estereotipos que vienen de nuestros padres, de a su vez de sus abuelos, de las generaciones anteriores, y finalmente actualizar, romper con aquello que no te hace sentido. O sea, finalmente yo siempre creo que dentro de nosotros hay muchas voces, no es solamente Juanca, está muchas voces de la religión, de tu profe, O sea, de tu tía. Un ejercicio muy simple. Preguntémosle a nuestros papás o generaciones anteriores a nosotros. Tarea para la casa. Tarea para la casa. ¿Qué percepción tienen del sexo? Y el sexo relacionado al placer y el sexo relacionado a la procreación. ¿Cachai? Dos parámetros muy distintos. ¿Cómo lo hacían? O no sé, incluso ellos tienen la experiencia de cómo lo hacían sus papás. ¿Cachai? Nunca hablaron de eso quizás. Entonces, no sé, es un universo de cosas ahí. Bacán. Y son comparativas, pues, y la historia está más cerca de lo que uno cree. Si nuestros papás cargan con una historia y nuestros hijos, sobrinos, generaciones nuevas también tienen otra. Me encanta. Tenéis 3 generaciones que pueden hablar de lo mismo. Y un domingo sentado a la mesa. Bueno. La raja. Esa es la tarea para todas las personas. Ojalá que lo puedan escribir aquí en comentarios de cómo les va con la tarea. Y si puedo transmitirle como un último mensaje de mi parte es, agarra el lápiz y escribe tu propia historia. Claro. Ahí está. Buena conversa. Muchas Salud. gracias por la conversa y a seguir compartiendo, espero que en un próximo capítulo. Así que gracias a todas las personas que nos vieron. Esto fue el primer capítulo de este podcast y los dejo súper invitados a que puedan estar atentos al siguiente capítulo con este tremendo invitado sorpresa. Muchas gracias a todos. Chao.